Hola, esta es la demostración 2 de cinemática. El nombre de la demostración es cinemática 2, en donde vamos a hacer algunas predicciones sobre cómo se verían gráficas de posición, velocidad y aceleración del carrito en movimiento. Y en esta ocasión vamos a utilizar el riel, el carrito y el sensor de movimiento que tenemos acá. Dado que el sensor de movimiento está acá, mide la posición positiva hacia allá, siendo 0 justo el lugar donde se encuentra el sensor. Entonces, vamos a empezar con la demostración número 1. La demostración 1 consiste en el siguiente movimiento. El carrito empieza acá y se va a mover con velocidad constante a lo largo del riel, alejándose del sensor de movimiento. Entonces, en su hoja de registro, que recuerden, aquí abajo está la liga para que puedan descargarla e imprimirla. En la columna de la izquierda aparecen dos gráficas, una gráfica de posición, tiempo y una gráfica de velocidad, tiempo, en donde ustedes tienen que hacer la predicción de cómo creen que se va a ver la gráfica para el movimiento del carrito. Repito, el movimiento. ¿Ok? Es un movimiento alejándose del sensor a velocidad constante. Pongan pausa y hagan su predicción. Ok. Recuerden lo siguiente. Un punto de la gráfica posición-tiempo me dice dónde se encuentra el objeto para ese tiempo correspondiente. Entonces, conforme van avanzando en la gráfica tiempo, en el eje del tiempo, en la gráfica posición-tiempo, tiene que la altura ir determinando dónde está. El hecho de que se mueve uniformemente, que se mueve siempre a la misma velocidad, determina cómo cambia la posición respecto del tiempo. Entonces, ¿cómo se tiene que ver esta gráfica? ¿Será curva? ¿Será recta? ¿Será horizontal? ¿Muy inclinada? ¿Poco inclinada? Y ahora para el caso de la velocidad, cada punto en la gráfica velocidad-tiempo determina cuál es la velocidad para ese tiempo en particular. Eso significa que conforme se va moviendo a la derecha en la gráfica, el tiempo va aumentando, ustedes tienen que ir determinando cuál es el valor de la velocidad. Para este caso en particular, cambia la velocidad. Eso significa que la gráfica es curva, recta, horizontal, siempre a la misma altura, o será inclinada, recta. Pónganle pausa si necesitan cambiar su predicción. Ok, vamos a llevar a cabo el movimiento ahora haciendo la medición con el sensor de movimiento. Ok, podemos ver en este caso la gráfica posición-tiempo es una línea recta, inclinada, empieza cerca del origen, de hecho está a unos 20 centímetros, como se puede ver acá en este eje de aquí. Acá son unos 20 centímetros y va aumentando la posición conforme va avanzando el tiempo y de hecho aumenta la posición siempre al mismo ritmo, por eso es una línea recta. En el caso de la velocidad después de esta parte, que es el momento en el que yo le doy el empujón, ya que se mueve libremente, la velocidad es prácticamente constante. En todo caso, parece que está disminuyendo un poco, pero eso será debido a un poco la fricción, que aunque pequeña existe, hasta que termina cuando son los 4 segundos que llegó al extremo del riel. La velocidad no cambia, siempre es a la misma altura y la posición aumenta uniformemente, siempre al mismo ritmo, por eso es inclinado. Ok. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a la segunda demostración. En este caso, en la hoja de registro, en la columna de la derecha aparece eh, otra vez una gráfica posición y velocidad tiempo. Y en este caso vamos a hacer un movimiento donde la velocidad no cambia nuevamente, pero ahora
será la siguiente. Ahora empezamos en el otro extremo del riel y nos acercamos al sensor de movimiento. ¿Ok? Ese es el movimiento que vamos a registrar en esta ocasión. Pónganle pausa y completen la hoja de proyección. Ahora, después de la primera experiencia, creo que tendríamos que tener una mejor idea de cómo va esta gráfica. Piensen en lo siguiente. ¿Cómo es la posición cuando el tiempo es cero? ¿Y cómo va cambiando la posición conforme va avanzando el tiempo? ¿Qué tipo de movimiento es? Por lo tanto, ¿qué forma tiene la gráfica? ¿En qué es diferente y en qué es igual a la que acabamos de hacer en la demostración 1? Y lo mismo, pregúntense para la velocidad. Recuerden que la velocidad nos dice cómo está cambiando la posición conforme avanza el tiempo. Entonces, será una recta, será inclinada, será horizontal, será positiva, será negativa. Entonces, si necesitan cambiar algo de su predicción, pónganle pausa y corríjanlo. Ok, llevemos a cabo la demostración, ahora con la medición. Ok, ahora podemos ver cómo la gráfica posición-tiempo vuelve a ser una línea recta, pero en este caso es inclinada hacia abajo, con pendiente negativa. Empieza a un poco más de 1 metro, a 1,10 m más o menos de distancia del sensor, y efectivamente, porque estamos en esta posición, y conforme avanza el tiempo, la posición empieza a ser cada vez menor, por eso la gráfica va hacia abajo. Es línea recta, sabemos porque el movimiento es uniforme, el ritmo en el que va disminuyendo la posición es constante y por eso es una línea recta. Para el caso de la gráfica velocidad-tiempo, vemos que, déjenme cambiar aquí la escala, vemos que cambia un poco acá, está mucho más notorio el cambio en la velocidad, pareciera que se está frenando, pero lo importante es que la velocidad es negativa en este caso, negativa porque se mueve en la dirección negativa de nuestro sistema de referencia. Ahora, tendría que ser horizontal si efectivamente el movimiento fuera uniforme. Sin embargo, acá vemos que se está frenando un poco y de nuevo es por la fricción que tiene el carrito en este riel. Ok. Registren las respuestas correctas. Si quieren pueden usar otro color o pueden usar otra hoja distinta. No borren su predicción. Es importante que sepan ustedes bien qué pensaban al principio y qué piensan ahora. Vamos a hacer ahora la demostración número 3. Bueno, ahora vamos con la demostración número 3. En este caso, el carrito se va a alejar del detector de movimiento cada vez más rápido, de forma en que la velocidad cambie uniformemente. Para eso puse un pequeño, como medio centímetro extra de este lado para que esté un poco inclinado. Entonces, el movimiento es el siguiente. Va cada vez más rápido hasta que llega a este punto y ahí termina el movimiento. Entonces pónganle pausa y registren en su hoja de registro la gráfica de velocidad-tiempo y de aceleración-tiempo que esperan para este movimiento. Ok, ahora tomen en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de gráfica velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Para el caso de velocidad-tiempo, recuerden que un punto de la gráfica me dice cuál es la velocidad para ese tiempo. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, nos tenemos que preguntar si cambia la velocidad y cómo va cambiando. Cómo era la velocidad al principio, cómo es al final y cómo va cambiando para ese tipo de movimiento en particular. Para el caso de la aceleración, recuerden que la aceleración me dice cómo cambia la velocidad cada unidad de tiempo. Y para este movimiento en particular, donde la velocidad cambia uniformemente, piensen cuál es el valor de la aceleración para cada tiempo y cómo es el valor de esa aceleración a lo largo del tiempo, y eso nos permite determinar la forma de la gráfica. Si necesitan corregir algo, pónganle pausa
y corríjanlo ahorita. Ok, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora sí con la medición. Entonces, ahí va. Ok, ahí podemos ver, déjenme cambiar la escala en esta gráfica. Ahí podemos ver cómo la velocidad va cambiando. Empieza en 0 y conforme va pasando el tiempo la velocidad va aumentando y de hecho la forma de la gráfica es prácticamente una línea recta, lo que significa que la velocidad aumenta uniformemente. Es lo que llamamos un movimiento uniformemente acelerado. En el caso de la aceleración, déjenme cambiar la escala también. Como suele pasar aquí hay estos brincos, como debido a esto que es una falla con el detector, de repente detecta otras cosas. Pero acá podemos ver en esta parte cómo la aceleración es prácticamente constante. Es decir, que el cambio en la velocidad siempre va al mismo ritmo. Entonces apunten este resultado en su hoja de predicciones. Recuerden no borrar la predicción que hicieron y vamos a hacer la siguiente demostración. Ok, en este caso estamos en la demostración número 4, en la parte más abajo de su hoja de registro. Y el movimiento que vamos a predecir ahora es este. En esta ocasión puse elevé de este lado el riel, lo que está haciendo que el riel, el carrito caiga cada vez más rápido en la dirección del sensor de movimiento. ¿Ok? Entonces ahora registren su predicción sobre la gráfica velocidad-tiempo y aceleración-tiempo para este movimiento. Pónganle pausa. Ok, recuerden un poquito lo que discutimos hace un poco. ¿Qué me dice un punto de la gráfica velocidad-tiempo? Me dice cuál es la velocidad en ese tiempo. Entonces, cuando el tiempo es 0, cuál es la velocidad. Y conforme va avanzando el tiempo, cómo va cambiando la velocidad. Eso me tiene que decir cuál es la forma de la gráfica y por otro lado, cuál es el valor de la velocidad en distintos tiempos. ¿Ok? Entonces, si necesitan corregir algo, háganlo ahora. Bueno, vamos a llevar a cabo la observación y la medición. Listo. Ok, nuevamente déjenme cambiar la escala aquí para que se note bien. Entonces ahora tenemos la velocidad. Lo primero que podemos ver es que el valor de la velocidad en toda la gráfica es negativo. ¿Eso qué significa? Que se está moviendo en la dirección negativa de mi sistema de referencia. Va hacia los negativos. Empieza en 0 aquí y conforme avanza el tiempo es cada vez mayor en magnitud pero negativo. Y la forma de la gráfica nuevamente es una línea recta. En el caso de la aceleración, de nuevo tiene estos picos que son debido a estos errores en el detector, pero podemos ver que la aceleración está más o menos a esta altura y de forma constante. De nuevo, ahora podemos observar que el valor de la aceleración es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque cada segundo que pasa le tenemos que restar a la velocidad. Le sumamos un número negativo, entonces la aceleración tiene que ser negativa. De nuevo es constante, pero en este caso es negativa. Registren la gráfica correcta y sigamos con la demostración número 5. Bueno, en este caso, la demostración número 5 es de nuevo el carrito empieza en este extremo del riel, se acerca hacia el detector de movimiento, pero nuevamente puse, elevé de este lado el riel y en este caso le voy a dar un empujón y se va a mover cada vez más lento hasta este punto donde se detiene. ¿Ok? Entonces, repito, le doy un empujón y se va deteniendo y se detiene. Pues ahora completen las gráficas de velocidad, tiempo y aceleración, tiempo para esta
demostración. Pónganle pausa. Ok, ahora consideren lo siguiente. La velocidad al principio no es esta de acá, sino es una vez que yo lo solté, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo lo solté, tienen que pensar cuál es el valor de la velocidad. ¿Será positivo? ¿Será negativo? ¿Será cero? Y entonces empiezan en ese momento. Y después, ¿qué es lo que va pasando con la velocidad? Para cada instante vayan pensando en si es positiva, si es negativa, si es mayor o menor en magnitud y cómo va cambiando. Si la forma de la gráfica es recta, inclinada, horizontal, curva. Y en el caso de la aceleración, piensen, no, ¿qué es la aceleración? La aceleración me dice cómo cambia la velocidad por cada unidad de tiempo. Entonces piensen, ¿qué le estoy haciendo a la velocidad cada segundo que pasa? ¿Estoy sumando algo o le estoy restando algo? Si le sumo algo, entonces la aceleración tendría que ser positiva. Si le resto algo, tendría que ser negativa. Siempre le sumo lo mismo, le resto lo mismo y de ahí podemos determinar cuál es la forma de la gráfica. Entonces, si consideran necesario corregir un poco su predicción, pónganle pausa y corríjanla. Ok, vamos a llevar a cabo la medición. Entonces, empiezo ahora. Bueno, acá podemos ver la gráfica. Déjenme cambiar la escala nuevamente. Entonces, la gráfica de velocidad-tiempo empieza en un valor negativo, empieza un poquito acá, cerca de un segundo, con un valor negativo y grande en magnitud y se va acercando a cero siguiendo una línea recta. ¿Ok? Y ahora la aceleración, de nuevo, es constante y en este caso es positiva. Ahora, piensen en por qué es positiva. Si la velocidad era -4 y después de un segundo es -3, pareciera que entonces en ese segundo le tengo que sumar un número positivo. ¿Ok? Entonces, por eso la aceleración es positiva, porque le estoy sumando positivo a la velocidad conforme pasa el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, eh, registren la respuesta correcta y continuemos con la demostración número 6. Ok, la siguiente demostración, la demostración número 6, consiste en el siguiente movimiento. Tomen en cuenta que el movimiento comienza una vez que yo ya suelto el carrito. Termina acá. Le doy un empujón, sube, alcanza una distancia máxima y empieza a regresar. ¿Ok? Completen su predicción para las gráficas de velocidad y aceleración tiempo. Ok, ahora piensen que en realidad estamos combinando dos movimientos que ya analizamos previamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la velocidad? ¿Dónde empieza? ¿Qué pasa en el punto más alto? ¿Y cómo es la velocidad en el punto más bajo? ¿Qué forma tiene la gráfica? Y consideren para la aceleración, ¿qué le estoy haciendo a la velocidad? ¿Le estoy sumando un número positivo todo el tiempo? ¿O le estoy sumando un número negativo todo el tiempo? ¿Cómo es eso hasta que llegue el punto más alto y cómo es eso después del punto más alto? ¿Ok? Y eso les permite determinar no solo la forma de la gráfica, sino si también si es positiva o negativa. Si consideran necesario corregir alguna de sus predicciones, háganlo en este momento. Ok, vamos a hacer la medición. Ok, ahora vamos a cambiar la escala de la gráfica velocidad-tiempo y podemos ver que es una línea recta y es una línea recta que cruza el eje horizontal, el eje del tiempo. Empieza con una velocidad negativa y grande, en algún momento la velocidad es cero y después la velocidad es positiva y aumenta cada vez más. Y la aceleración, podemos ver que, salvo esos picos que nos hemos topado varias veces, la aceleración es siempre positiva. Significa que siempre le estoy sumando un número positivo a la velocidad. No importa si va de subida o va de bajada. La aceleración siempre es constante y siempre tiene el mismo signo.
Pónganle pausa y corrijan y pongan la respuesta correcta en la hoja de registro. Ok, estas fueron las 6 demostraciones para esta sesión 2, de cinemática 2, donde hemos estudiado la relación entre la posición, la velocidad y la aceleración con el movimiento de un carrito. Entonces guarden su registro y la próxima demostración es el archivo que ponemos aquí para que continúen con estas sesiones de demostraciones interactivas. Hasta la próxima.